¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Gracias por permitirnos, como siempre, llegar hasta su hogar, negocio, empresa, lugar donde usted se encuentre. Gracias porque la gracia de Dios, su amor y su misericordia nos permiten tener esa confianza de su parte y darle clic a este video. Queremos decirle que por el solo hecho de haberle dado clic a este video, Dios nos permite en su misericordia decirle a usted, Dios le bendiga. Y usted debe saber que Dios le ama, ¿sí? Así está escrito en la Biblia. Por cuanto Dios amó al mundo entero, porque de tal manera lo amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso digo que Dios le ama sin duda alguna, y no lo estoy diciendo con el propósito de halagarlo ni mucho menos. Esta es una realidad. Ahora, si usted se hace llamar ateo, bueno, no se preocupe, o sea, realmente usted adoptó esa palabra dentro de la conciencia real de las personas que se atribuyen el título de ateo. Bueno, está inconscientemente el hecho de que si niegan algo, bueno, entonces si lo niegan, seguramente existe. El problema de todo esto no es que usted simple y sencillamente niegue a Dios. El problema de todo esto es que usted cierra su mente y su corazón a una sabiduría que jamás, bajo ninguna circunstancia, en todo el tiempo que el hombre dure sobre la faz de la tierra, va a poder adquirir de alguien más. La sabiduría de Dios, escrita y descrita desde Génesis hasta Apocalipsis, no la posee ningún hombre. Tratamos de entender lo que está escrito, pero no hay mente humana que sea capaz de reproducir en un porcentaje infinitamente pequeño toda la sabiduría que se encuentra en este libro. Así es que no solamente pierde el hecho de tener una buena relación con el Dios que hizo los cielos y la tierra, sino de conocer la sabiduría que está escrita en esta palabra, solo porque usted dice, soy ateo. Aún cuando usted diga, soy ateo, lo afirme, bueno, dese la oportunidad de leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Si ya leyó autores que no conoce y le sembraron esa idea en su corazón de ser ateo, bueno, ahora conozca a aquel a quien esas mentes humanas han negado de forma indirecta. Conozca toda esta sabiduría que está descrita en la palabra de Dios. Seguramente su vida no volverá a ser jamás igual. Bien, hoy queremos compartir un tema que es muy interesante. Cuando el hombre peca, no peca exactamente en contra de sus semejantes. Digo exactamente por el contexto que vamos a ver en diferentes pasajes bíblicos. Por supuesto, la reacción inmediata, por supuesto, la acción inmediata es en contra de nuestros semejantes. Pero espiritualmente hablando, vamos a ir a otros términos que son mayores y que representan una seriedad mayor para cuando el hombre peca. Vamos a estar analizando el capítulo número 12 de Segunda de Samuel, pero usted debe saber que el capítulo número 12 habla acerca de el profeta Natán, después de que en el capítulo número 11 David toma a Betsabé, esposa de Urías. No solamente la toma, sino ella queda encinta. Después de que David se entera que ella está encinta, manda a poner en lo más duro de la batalla a Urías para que muera. Él es el autor intelectual del asesinato o de la muerte de Urías. Y todo este complot que David orquesta, que David organiza para tratar de mantener en lo oculto lo que había sucedido con Betsabé, finalmente Dios lo saca a la luz por medio del profeta Natán. Así es que cuando nosotros pecamos, sí, pecamos en acción contra los hombres, contra nuestro prójimo, pero antes de esa acción y antes de que ocurra algo en contra de nuestro prójimo, hemos pecado contra el cielo y contra Dios. Negar a Dios,
es pecado también, porque escrito está, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos entonces a la palabra escrita. Segunda de Samuel, capítulo número 12. En el verso 1, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 9. En el verso 1 dice la escritura, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo él, le dijo, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste su mujer por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dios da testimonio acerca de David y dice que el corazón de David es semejante al de Dios. David era un hombre fiel y recto, temeroso de Dios en lo absoluto, y por eso Dios lo había engrandecido. David conocía cómo funcionaba la ley y cómo funcionaba el templo, y tenía una relación integral con la ley y con el templo. Su corazón estaba inclinado a Dios. La palabra que el profeta le entrega a David es importante que nosotros la consideremos. El profeta Natán le dice a David, de parte de Dios, me menospreciaste, me tuviste en poco haciendo lo malo. Y le hace una reseña o un recuento de todo lo que le ha dado. Y después le dice, y te hubiera añadido más. Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Cualquier forma de pecado que es transgresión a la ley, que es oposición a la ley, que es rebeldía a la ley de Dios, primero es en contra de Dios. Es tenerlo en poco. Y es tenerlo en poco porque nosotros tenemos un libro lleno de promesas, desde Génesis hasta Apocalipsis.
analizando, por supuesto, a la luz de la propia escritura, el contexto de cada una de esas promesas. Pero al final son promesas y todas están delante de nosotros para poder tomarlas. No las tomamos, no las conseguimos, porque nuestra vida delante de Dios quizá se encuentra en pecado y hemos menospreciado todo este libro con sus promesas y hemos decidido pecar. Sí, porque la Biblia enseña que cuando el hombre peca deliberadamente con conciencia. Su conciencia está anticipada, preparada y lista para actuar y pecar y violar la ley, los profetas y las palabras del Nuevo Testamento, las leyes, los mandamientos y los preceptos que están descritos en el Nuevo Testamento, que nos dicen, que nos hablan lo que no debemos hacer. Dejamos esta reflexión en esta mañana, haciéndole saber a usted que si usted peca, usted entonces estaría teniendo en poco a Dios. Usted estaría menospreciando a Dios. Menospreciarlo y tenerlo en poco no le da ninguna ganancia a nadie. Más bien, lo que debemos hacer todos es honrarlo, honrar su palabra, entender que esta palabra es viva y es eficaz, que nosotros, si vivimos conforme a la palabra escrita, entonces todas las bendiciones descritas en este libro vendrán sobre cada uno de nosotros y nos alcanzarán. Y entonces nuestra vida será una bendición. Si ya pecamos, ahora lo que nos queda es ponernos a cuenta con Dios. En Isaías capítulo número 1 dice la Escritura que si nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios. ¿No lo cree? Los días son difíciles y los tiempos son malos. No vaya a ser que un día la muerte nos alcance y nuestra condición sea de rebeldía, de transgresión, de menosprecio, de pecado. Y todas las promesas con las que fuimos alimentados en todos nuestros días de relación con Dios caigan en tierra y al final no obtengamos nada de lo que nosotros sabemos que es bueno. Así es que pongámonos a cuenta con Dios y honremos a Dios con nuestra vida en todo tiempo y en todo lugar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios le bendiga, que tenga un hermoso día. Hasta pronto.